Una niña de 8 años que llevaba 4 años sin oír un solo sonido, entró en una subasta clandestina de perros en el sur de Boston una fría noche de miércoles. Su pequeña mano se aferraba a la del hombre más peligroso de la sala. No hablaba, no porque tuviera miedo, ni porque no entendiera lo que pasaba a su alrededor. Simplemente no podía oír, y no había oído nada desde la noche en que un coche bomba, destinado a su padre, arrancó el sonido de su mundo para siempre. Lo que ocurrió junto a la última jaula de aquel pasillo del sótano daría que hablar durante mucho tiempo en los bajos fondos de Boston. No por la violencia, sino porque nadie podía explicar por qué un perro que toda la operación había descartado como defectuoso hizo que el hombre más despiadado de la ciudad se quedara completamente quieto, mirando a su hija con una expresión que ninguno de sus hombres había visto antes. El nombre de la niña es Piper. Su padre es Reed Carbone. Y si alguna vez has oído susurrar ese nombre en las trastiendas de Boston, ya sabes que no es el tipo de hombre que muestra debilidad. Pero esa noche, llevó a su hija a un lugar en el que ningún niño debería estar, porque ella no había comido en 3 días. Se había cerrado al mundo de nuevo, y nada de lo que él había intentado había funcionado. Su mano derecha, Frank Novak, un hombre que había servido a la familia Carbone durante 23 años y que nunca le había dicho a Reed lo que tenía que hacer, lo miró a los ojos esa mañana y le dijo 5 palabras. Necesita algo vivo, Reed. Así que la llevó. Piper caminó por aquel pasillo como siempre se movía por el mundo. En silencio, despacio, invisible. Se detuvo en cada jaula y levantó sus pequeñas manos para hacer una seña. Hola, siéntate. Buen perro. Ningún perro respondió, no porque fueran malos, sino porque todos los perros de ese edificio habían sido entrenados para oír voces, no para leer manos. Piper no lloró, solo bajaba las manos un poco más despacio cada vez, y entonces llegó a la última jaula. Sin etiqueta de precio, sin foco de luz, solo un enorme mastín napolitano sentado a solas en la oscuridad, con unos ojos que parecían haber dejado de esperar. Piper levantó la mano. Hizo una seña de una sola palabra. Siéntate. El perro se sentó de inmediato. Sin voz, sin premio, sin dudar. Ella hizo la seña de la pata. El perro apoyó su enorme pata contra la puerta de la jaula. Piper colocó su diminuta palma contra ella desde el otro lado. Frank Novak salió a la calle y encendió un cigarrillo porque le temblaban las manos. Y Reed Carbone, el hombre que había construido un imperio basado en el control, no se movió, no respiró, porque su hija acababa de darse la vuelta y hacer 2 señas que no le había visto hacer en 4 años. Papá, él entiende. Pero a 10 pasos detrás de ellos, observándolo todo, había una mujer que no debía estar allí. Una mujer que reconoció el raro lenguaje silencioso de la disciplina de ese perro y que sabía que la verdad sobre lo que realmente estaba sucediendo dentro de esa jaula iba a cambiarlo todo. Si eres nuevo aquí, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte lo que está por venir. Dale a me gusta si esta historia ya te ha atrapado y compártela con alguien que necesite escucharla esta noche. Ahora, volvamos a donde todo comenzó. La noche en que Piper Carbone perdió el oído y el momento en que su padre se convirtió en alguien que ni sus propios hombres podían reconocer. 4 años antes de esa fría noche de miércoles, Piper Carbone había sido una niña completamente diferente. Tenía 4 años y era ruidosa. No del tipo de ruido que irrita a la gente, sino del que llenaba de calidez cada habitación en la que entraba. Se reía de todo. Hablaba con extraños en las tiendas de comestibles. Llamaba a Reed papá, incluso antes de que él entrara por la puerta, corriendo hacia él con los pies descalzos que golpeaban el suelo de mármol de la mansión de Beacon Hill. Sus brazos se abrían de par en par. Su voz era aguda y cristalina. Reed Carbone, el hombre que hacía que hombres hechos y derechos bajaran la mirada a sus zapatos cuando entraba en una habitación, soltaba lo que tuviera en las manos y la levantaba en brazos cada vez. Ni una sola vez la había hecho esperar. Lo que más le gustaba en el mundo era sentarse en el coche con la ventanilla bajada, cantando cualquier canción que sonara en la radio. No se sabía la letra, no le importaba, se inventaba la suya propia, y cantaba tan alto que hasta el conductor, un hombre llamado Paul Denny,
que llevaba 9 años trabajando para la familia Carbone, tenía que sonreírle por el espejo retrovisor. Paul tenía una hija de la misma edad. Lo entendía. La noche en que ocurrió se suponía que Reed debía estar sentado en ese coche. Tenía una reunión en Southie y Paul conducía. Pero 20 minutos antes de la hora de salida, recibió una llamada. Reed volvió a entrar para atenderla. Piper ya estaba atada en el asiento trasero porque le gustaba sentarse en el coche aunque aún no se moviera. Paul le dijo a Reed que dejaría el motor en marcha y esperaría. Reed dijo que volvería en 2 minutos. Todavía estaba al teléfono cuando la explosión sacudió todas las ventanas de la casa. La bomba había sido colocada bajo el asiento del conductor. Estaba destinada a Reed. Paul Denny murió en el acto. Piper estaba en el asiento trasero, en el lado del pasajero. La explosión reventó todas las ventanillas, derrumbó el panel del techo sobre ella y la lanzó hacia adelante contra el respaldo del asiento. Sobrevivió porque era pequeña, porque estaba sentada en el lado opuesto y porque el coche estaba blindado por todas partes, excepto por debajo, que era exactamente donde habían colocado el artefacto. Reed salió corriendo descalzo. Vio el humo antes de llegar a la entrada. Sacó a Piper de los restos del coche con sus propias manos. Tenía sangre en la cara, cristales en el pelo y los ojos abiertos, pero no lloraba. No emitió ni un solo sonido. En el Hospital General de Massachusetts, los médicos le hicieron todas las pruebas que tenían. La explosión le había causado un grave daño bilateral en los nervios auditivos, permanente, irreversible. Las ondas sonoras de la explosión habían destruido las células ciliadas de sus oídos internos. Un especialista se sentó frente a Reed en una pequeña habitación blanca y se lo explicó con una voz tranquila y uniforme, como hacen los médicos cuando han dado una noticia terrible tantas veces que ya no les tiemblan las manos. Reed no escuchó la mayor parte. Después fue a la habitación de Piper y se sentó en el borde de su cama. Ella estaba tumbada de lado, de cara a la pared. Dijo su nombre. Ella no se giró. La llamó de nuevo, más alto. Nada. Se inclinó y le habló justo al lado de la oreja, como solía susurrarle las buenas noches cuando aún era un bebé. Piper no se movió. Esa fue la primera noche que Reed Carbone se dio cuenta de que su voz ya no existía en el mundo de su hija. Aquello hacia lo que ella solía correr, lo que la hacía reír, lo que le decía que estaba a salvo, había desaparecido. Y nada de lo que él había construido, nada de lo que controlaba, nada que pudiera amenazar, comprar o destruir, podía devolvérselo. En los 6 meses siguientes, Reed aniquiló a toda la organización rival que había ordenado el atentado. Uno por uno, todos los implicados en la explosión fueron encontrados. Frank Novak se encargó de la mayor parte en silencio. Reed se encargó de una parte él mismo. Cuando todo terminó, esa organización ya no existía, pero Piper seguía sin poder oír. Dejó de hablar a las pocas semanas de la explosión. Al principio, los médicos dijeron que era un trauma psicológico. Luego dijeron que era una respuesta natural a la pérdida de retroalimentación auditiva. Un niño que no puede oír su propia voz, con el tiempo deja de usarla. Reed contrató a los mejores logopedas de Nueva Inglaterra. Trajo a especialistas de Johns Hopkins y de la Clínica Mayo. Construyó una sala sensorial en la casa con suelos vibratorios para que Piper pudiera sentir la música a través de su cuerpo. Le compró todo lo que ella señalaba y cientos de cosas que no. Nada de eso funcionó. Piper se encerró en sí misma como una puerta que se cierra lentamente desde dentro. Aprendió el lenguaje de señas básico, lo suficiente para decirle a Reed cuando tenía hambre, estaba cansada o quería que la dejaran sola. Pero eso era todo. No contaba historias con señas, no contaba chistes, no cantaba con señas las canciones inventadas que solía cantar en el asiento trasero del coche. Solo hacía señas para lo que necesitaba y luego volvía a guardar silencio. 3 tutores privados de lenguaje de señas americano vinieron y se fueron en 2 años. La primera renunció después de que el equipo de seguridad de Reed la hiciera sentir incómoda.
La segunda duró 4 meses antes de que Piper simplemente dejara de responderle. La tercera, la más reciente, renunció la semana antes de esa noche de miércoles. Al salir, le dijo a Frank que Piper era la niña más triste con la que había trabajado y que ninguna cantidad de dinero podría arreglar lo que se había roto dentro de ella. Frank no le repitió esas palabras a Reed. No era necesario. Reed ya lo sabía. La mujer que estaba a 10 pasos de ellos en aquel pasillo del sótano esa noche se llamaba en realidad Sloane Hartley, de 28 años, adiestradora de animales profesional, una de las personas más jóvenes invitadas por la unidad canina del Departamento de Policía de Boston para ayudar a entrenar perros de trabajo. Vivía sola en un tercer piso, del tipo de apartamento con una chimenea que no funcionaba y ventanas que traqueteaban cada vez que soplaba el viento. El apartamento había estado demasiado silencioso desde hacía 3 meses. En el suelo de la cocina, en la esquina cerca del frigorífico, el cuenco de comida de acero inoxidable de Goliath seguía allí. Sloane no lo había guardado. Sabía que no tenía sentido. También sabía que no lo movería hasta que el perro volviera a casa, o hasta que supiera con certeza que nunca lo haría. Goliath era un mastín napolitano. Sloane lo consiguió de un veterinario en los suburbios de Worcester cuando solo tenía 8 semanas, lo suficientemente pequeño como para llevarlo en un brazo. Ese veterinario era su padre, Neil Hartley. Había dirigido una pequeña clínica en Framingham durante 30 años, tratando todo tipo de animales, desde perros y gatos hasta caballos de granja. Fue él quien le enseñó a Sloane todo lo que sabía sobre los animales. Todos los animales dicen algo, solía decirle. Solo tienes que aprender a escuchar. Neil Hartley murió 3 años antes de cáncer de pulmón, pero antes de que el cáncer lo matara, la quimioterapia le quitó primero el oído. Ocurrió lentamente durante los últimos 18 meses. Primero no podía oír los pájaros fuera de la ventana de la clínica. Luego, no podía oír el teléfono sonar. Después, no podía oír la voz de Sloane a menos que ella hablara muy alto y muy cerca de él. En los últimos 6 meses, no podía oír nada en absoluto. Sloane se negó a perder otra forma de comunicarse con su padre. Se matriculó en clases de lenguaje de señas americano en un centro de Cambridge, estudiando cada tarde después del trabajo, conduciendo 40 minutos de ida y luego 40 minutos de vuelta a casa. En 4 meses, llegó a dominarlo lo suficiente como para hablar con su padre a través de sus manos. En los últimos meses de la vida de Neil, padre e hija se sentaban en el salón de su casa en Framingham, en completo silencio, pero se lo contaban todo. Él le hablaba de su juventud, ella le hablaba de su trabajo, él le preguntaba si era feliz. Ella decía que sí, y él sabía que mentía, pero no insistió. Cuando Neil murió, a Sloane le quedaron 2 cosas de él. Una fue la filosofía de que todo ser vivo merecía ser escuchado. La otra fue Goliath, el perro que su padre había puesto en sus manos justo antes de empezar la quimioterapia, diciendo, «Lo necesitarás más de lo que crees». Goliath creció rápido. A los 2 años, pesaba más de 130 libras, su cara llena de arrugas, su andar lento y deliberado como el de un anciano, pero su lealtad tan absoluta que dormía fuera de la puerta del dormitorio de Sloane cada noche, y nunca la perdía de vista cuando estaban fuera. Sloane entrenó a Goliath tanto con órdenes de voz como con señales manuales, una costumbre que había adquirido de aquellos meses de usar el lenguaje de señas americano con su padre. 3 meses antes de esa noche de subasta, Sloane llegó a casa después de una sesión de entrenamiento en el centro de rescate y encontró la puerta trasera rota. Goliath había desaparecido. No había sangre ni señales de que se hubiera escapado por su cuenta. Alguien había venido, había abierto la puerta y se lo había llevado. La policía de Boston levantó un informe, pero no había pistas. Un perro desaparecido en Dorchester no era la prioridad de nadie, pero era la prioridad de Sloane. Cada noche después del trabajo, buscaba en foros clandestinos de comercio de animales, grupos privados y sitios de anuncios clasificados. Contactó con todos los refugios en un radio de 200 millas. Nada. Hasta que Becca Cole llamó. Becca había sido su mejor amiga desde el instituto
y ahora era una reportera de investigación independiente, especializada en crimen organizado y tráfico ilegal en toda Nueva Inglaterra. Becca dijo que acababa de encontrar información sobre una red de tráfico de perros clandestina en el área de Boston, una que suministraba perros raros y perros de pelea a criminales. El hombre que la dirigía se llamaba Tommy Cerno. Celebraba subastas privadas una vez al mes en almacenes abandonados en el sur de Boston y Revere. Becca dijo que podía crear una identidad falsa para que Sloan entrara. Pero Becca añadió una cosa más, y su voz cambió cuando lo dijo. Tommy Cerno es solo el músculo Sloan. Esta operación tiene vínculos con Reed Carbone. Conoces ese nombre, ¿verdad? Una vez que te mezclas con Carbone, nadie vendrá a salvarte. Sloan conocía ese nombre. Todo el mundo en Boston conocía ese nombre. Estuvo en silencio al teléfono durante mucho tiempo. Luego dijo, crea la identidad. Catherine Blake, compradora de perros de razas raras de Manhattan. Necesito un atuendo caro y una historia limpia. Becca dijo que estaba loca. Sloan dijo que tal vez lo estaba, pero Goliath estaba ahí fuera en alguna parte. Y cada noche que miraba ese cuenco de acero vacío en el suelo de su cocina, sabía que entraría en cualquier sótano y se enfrentaría a cualquiera para traerlo a casa. Reed Carbone no pujó, no levantó la mano, no asintió, no esperó a que el subastador dijera un número. Caminó directamente hacia donde estaba Tommy Cerno, al final del pasillo. Agarró a Tommy por el hombro de su chaqueta. No con fuerza, pero lo suficiente para que Tommy entendiera que no se trataba de una conversación. El perro de la última jaula. ¿Cuánto? Tommy lo miró, luego miró la jaula y después de nuevo a él. Ese es mercancía dañada, señor Carbone. No sigue órdenes, no rinde, nadie lo quiere. Iba a deshacerme de él después de esta noche. Si lo quiere, lléveselo. Sin cargo. Reed soltó a Tommy. Sacó un sobre del interior de la chaqueta de su traje y lo dejó en la mesa más cercana. Dentro había suficiente dinero en efectivo para igualar 10 veces el precio del perro más caro vendido esa noche. Ahora tiene un precio, dijo Reed. Luego se dio la vuelta y se marchó sin esperar a que Tommy abriera el sobre. Dos de los hombres de Reed abrieron la jaula y sacaron al enorme perro. El mastín napolitano se movía lenta y pesadamente, con la cabeza gacha, como si estuviera acostumbrado a que lo movieran de un lugar a otro sin que nadie le preguntara qué quería. Pero cuando pasó por donde estaba Piper, ella hizo algo que nadie en la sala esperaba. Dio un paso adelante y rodeó el cuello del perro con sus brazos. Sus pequeños brazos rodearon ese cuello grueso y arrugado. Su cara se apretó contra el corto pelaje del perro y se quedó así, sin soltarlo. Caesar se quedó quieto. No se asustó, no retrocedió, no gruñó. Simplemente se quedó allí y dejó que ella lo abrazara, como si entendiera que era la primera vez en mucho tiempo que ella se acercaba a tocar algo vivo por su cuenta. Frank Novak miró a Reed. Reed no le devolvió la mirada. Sus ojos estaban fijos en su hija, y en el rostro de un hombre que una vez había ordenado borrar una organización entera sin pestañear, algo se resquebrajó, muy levemente, muy rápidamente, tan rápidamente que si no estabas mirando de cerca, te lo habrías perdido. Frank lo vio. No dijo nada. Los hombres llevaron al mastín al aparcamiento detrás del almacén. Piper caminaba muy cerca del perro, con una mano agarrada al pelo de la nuca. Sus pequeños pasos intentaban seguir el ritmo de la pesada zancada del mastín. Reed lo seguía, con las manos en los bolsillos, sin apartar la vista de su hija. Fue entonces cuando Sloan se interpuso en su camino. Apareció por el lado izquierdo del aparcamiento, caminando con naturalidad, como si casualmente fuera en la misma dirección. Sonrió, miró a Caesar y luego a Reed. Mastín napolitano, dijo, con voz tranquila y profesional. Esta raza necesita un adiestramiento muy especializado. La mayoría de los dueños no saben cómo manejar su temperamento. Sacó una tarjeta de visita del bolsillo de su abrigo y se la tendió a Reed. Catherine Blake, me especializo en el adiestramiento de razas grandes. Si necesita a alguien para trabajar con este perro, puede llamarme. Reed la miró.
No a la tarjeta de visita, a ella. 3 segundos, tiempo suficiente para que Sloane sintiera como si cada capa de la tapadera que había construido con tanto cuidado se estuviera desprendiendo bajo esa mirada. Luego tomó la tarjeta entre 2 dedos, la deslizó en el bolsillo de su traje, no dijo nada y caminó hacia el coche. Sloane se quedó de pie en el aparcamiento, viendo cómo la camioneta negra se alejaba, con el corazón latiéndole tan rápido que podía oírlo en sus oídos. No estaba segura de si acababa de hacer lo correcto o si había entrado directamente en la línea de fuego. En el coche, Frank estaba sentado en el asiento del copiloto, mirando al frente. Reed se sentó atrás, junto a Piper, con el perro tumbado en el suelo a sus pies. Piper apoyó una mano en la cabeza del perro, sus pequeños dedos acariciando lentamente entre sus orejas. Era la primera vez en 4 años que Reed veía a su hija acercarse y tocar voluntariamente a alguien que no fuera él. Reed miró la tarjeta de visita en su mano. Luego miró a Frank por el espejo retrovisor. «Investígala». Frank asintió. No preguntó nada más. Cuando volvieron a la mansión de Beacon Hill, era casi medianoche. Los hombres de Reed metieron al mastín en la casa por la puerta trasera. Piper siguió al perro hasta la cocina, se sentó en el frío suelo de baldosas y el enorme perro se tumbó a su lado, con la cabeza apoyada en su regazo. El chef privado de Reed le preguntó si quería algo de comer. Piper no oyó la pregunta, pero vio el cuenco de sopa que le pusieron delante. Cogió la cuchara y por primera vez en 3 días, comió lentamente, una pequeña cucharada cada vez. Con una mano todavía apoyada en la cabeza de Caesar, Reed se quedó en el umbral de la cocina. No entró. No se sentó junto a su hija. Solo se quedó allí, con un hombro apoyado en el marco de la puerta, viendo a su hija comer sopa en el suelo de la cocina, junto a un perro que casi había sido asesinado 1 hora antes. Y no se atrevió a entrar, porque temía que si hacía cualquier cosa, ese momento se rompería. A la mañana siguiente, Frank Novak estaba sentado en la pequeña oficina del sótano de la mansión de Beacon Hill, donde se encargaba de todo lo que Reed no quería que sus propias manos tocaran en papel. Delante de él estaba la tarjeta de visita que Reed le había dado la noche anterior. Catherine Blake, adiestradora de perros de razas grandes, un número de teléfono del área de Manhattan, una dirección de oficina en el Upper East Side. Frank empezó con las comprobaciones más básicas. El número de teléfono funcionaba y tenía un buzón de voz profesional. La dirección de la oficina era real, un pequeño edificio de alquiler de oficinas en la avenida Lexington, con el nombre de Catherine Blake, en el buzón de la planta baja. La licencia de adiestramiento de animales del estado de Nueva York era válida. Las cuentas de redes sociales tenían fotos con perros de razas grandes, reseñas de clientes. Todo parecía real. Becca Cole había hecho un buen trabajo, un muy buen trabajo, pero Frank Novak no había durado 23 años en este mundo confiando en cosas que parecían demasiado perfectas. Se reclinó en su silla, girando un bolígrafo entre 2 dedos, y repasó todo el expediente una vez más. Sin manchas, sin lagunas, sin contradicciones. Y ese era exactamente el problema. Todo el mundo tenía manchas. Una multa de aparcamiento, un pago tardío de la tarjeta de crédito, una publicación en redes sociales de las 3 de la mañana que se olvidaron de borrar. Catherine Blake no tenía nada. Su expediente estaba tan limpio como un papel recién salido de la impresora. Frank llamó a la puerta del despacho de Reed a las 10 de la mañana. Reed estaba leyendo algo en su teléfono, pero lo dejó en cuanto Frank entró. «Catherine Blake», dijo Frank, colocando el expediente sobre el escritorio. «Todo cuadra: licencia, dirección, número de teléfono, historial laboral, limpio». Reed lo miró. «Pero demasiado limpio», dijo Frank. «Nadie está tan limpio, Reed. He investigado a cientos de personas en 23 años. La gente real siempre deja marcas». «Ella no». Reed guardó silencio por un momento. Miró por la ventana. Desde su despacho, podía ver un rincón del jardín trasero, donde esa mañana Piper había salido por su cuenta y se había sentado junto a Caesar en el césped. Hacía meses que no salía de su habitación voluntariamente por la mañana. «Déjala entrar», dijo Reed, «pero vigila cada paso, cada llamada,
cada lugar al que vaya, cada persona que conozca. Si da un paso en falso, quiero saberlo antes de que levante el pie. Frank asintió y salió de la habitación. No preguntó por qué Reed seguía dejándola entrar, incluso con la sospecha. No necesitaba preguntar. Había visto a Piper rodear el cuello del perro con sus brazos la noche anterior. Y sabía que Reed aceptaría el riesgo si eso significaba que su hija podría tener un día más sin cerrar su puerta desde dentro. Al mismo tiempo, en su apartamento de Dorchester, Sloane Hartley estaba sentada frente a su portátil en la mesa de la cocina, con una taza de café frío a su lado, los ojos fijos en la pantalla. La noche anterior en la subasta, no había encontrado a Goliath, pero había encontrado algo más. Había visto a un mastín napolitano respondiendo al lenguaje de señas, y eso no era normal. Sloane sabía exactamente cuántos adiestradores en Nueva Inglaterra enseñaban a los perros enteramente a través del lenguaje de señas americano. No muchos, podía contarlos con una mano, y ella no era una de las personas que había entrenado a ese perro la noche anterior, porque lo habría reconocido. Inició sesión en el Sistema Nacional de Búsqueda de Microchips Veterinarios, algo a lo que todavía tenía acceso de su tiempo trabajando con la unidad canina. Introdujo la descripción de la raza, el sexo, la edad estimada y la región. Tardó casi una hora en filtrar los registros. Entonces lo encontró. Caesar, mastín napolitano macho, 4 años. Microchip registrado a través del refugio Haven Paws en Barnstable, Cape Cod, entregado al refugio 5 meses antes por la dueña. Sloane hizo clic en el nombre de la antigua dueña. Dorothy Walsh, 72 años, última dirección conocida en Seaside Manor, una residencia de ancianos en Hyannis, Cape Cod. Y junto al nombre de Dorothy, en la sección de notas especiales del archivo veterinario, había una línea que Sloane tuvo que leer 2 veces. La dueña es sorda de nacimiento. El perro está entrenado enteramente en lenguaje de señas americano y no responde a órdenes de voz. Sloane se reclinó en su silla. De repente, todo lo relacionado con la última jaula de la noche anterior tenía sentido. El perro no era defectuoso, no era terco, no estaba roto, simplemente había estado esperando a que alguien hablara su idioma. Y de alguna manera, una niña sorda de 8 años había sido la única persona en todo ese sótano que podía hacerlo. Pero la siguiente pregunta fue la que le provocó un escalofrío. Si Caesar había sido entregado legalmente al refugio Haven Paws, ¿cómo había acabado dentro de la jaula de hierro de Tommy Cerno en una subasta clandestina de perros? Solo había una respuesta. Tommy no solo criaba perros de pelea y vendía razas raras. También robaba perros de los refugios, de lugares con poca seguridad, lugares que acogían perros de personas mayores, enfermas, personas que ya no podían cuidarlos, perros que nadie vendría a buscar. Sloane miró el cuenco de acero vacío en el suelo de la cocina. Goliath no había desaparecido en Dorchester. Goliath había sido robado por la misma red, y si no había aparecido en la subasta la noche anterior, eso significaba que ya lo habían trasladado. Quizás a Revere, quizás fuera del estado, quizás ya lo estaban usando para algo que Sloane no se atrevía a imaginar. Cogió el teléfono para llamar a Becca, pero Becca llamó primero. Sloane, escúchame. La voz de Becca era más rápida de lo habitual. Acabo de recibir información de una fuente en el Departamento de Justicia. Hay un agente del FBI llamado Warren Pike, del Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado, que lleva 2 años siguiendo a Tommy Cerno. Sabe lo de la red de perros, sabe lo de las subastas, y sabe que estuviste allí anoche. Sloane apretó el teléfono. ¿Cómo lo sabe? No lo sé, pero quiere verte. Y Sloane, Becca hizo una pausa por un segundo. A él no le importa Tommy, quiere a Reed Carbone. Reed llamó al número de la tarjeta de visita 2 días después de la subasta. La llamada fue corta. Mansión de Beacon Hill, a las 3 de esta tarde. No llegues tarde. Luego colgó sin esperar a que Sloane respondiera. Sloane llegó exactamente a la hora. Llevaba un abrigo de lana gris oscuro, el pelo recogido en un moño pulcro, zapatos de tacón bajo, lo suficientemente lustrados como para que nadie la cuestionara.
lo suficientemente prácticos como para poder correr si era necesario. Se había memorizado todo sobre Catherine Blake, desde la dirección de la oficina de Manhattan hasta los nombres de los 3 clientes falsos que Becca había incluido en el perfil. Pero cuando el taxi se detuvo frente a la casa de 4 pisos en la calle Mount Vernon, comprendió de inmediato que ninguna preparación era suficiente para el mundo en el que estaba a punto de entrar. La mansión era antigua, con una fachada de ladrillo rojo oscuro, ventanas altas y estrechas del siglo XIX y una valla de hierro negro alrededor del jardín delantero. Parecía la casa de un abogado rico o un profesor jubilado de Harvard, no el cuartel general del jefe criminal más poderoso de Boston. Pero Sloan notó de inmediato las cosas que una persona común habría pasado por alto. Una pequeña cámara de seguridad montada bajo el toldo delantero, en ángulo para cubrir toda la acera. Una camioneta negra aparcada al otro lado de la calle, con el motor apagado, pero con alguien sentado dentro. La puerta principal se abrió antes de que tuviera tiempo de llamar, y un hombre con un traje gris, cuello grueso y ojos fríos, la miró de arriba abajo antes de hacerse a un lado sin decir una palabra. Dentro todo parecía lujoso de una manera contenida. Suelos de roble oscuro, techos altos, cuadros en las paredes que parecían originales, no impresos. Sloan contó 3 hombres en los primeros 20 pasos, todos con traje, todos de pie en posiciones que reconoció de inmediato como puntos de control. Memorizó la distribución mientras caminaba, una vieja costumbre de sus años en la unidad canina, siempre leyendo el espacio antes de leer a las personas. El pasillo principal iba directo hacia el jardín trasero, con grandes puertas de cristal que daban al césped. Frank Novak la encontró en mitad del pasillo. «Señorita Blake, sígame». La condujo más allá del salón, más allá de la escalera al segundo piso, y salió por la puerta trasera. Sin más presentaciones, sin charlas educadas. Frank abrió la puerta de cristal y Sloan entró en el jardín. El césped era amplio, perfectamente cortado, rodeado por altos muros de ladrillo, y en medio Piper estaba sentada en el suelo junto a Caesar. Llevaba un suéter morado, el pelo recogido en una coleta, las rodillas levantadas, una mano apoyada en el lomo del perro. Le estaba haciendo señas a Caesar lentamente. Sloan reconoció la orden de inmediato. «Túmbate». Caesar se tumbó en la hierba. Piper hizo otra seña. «Rueda». Caesar no entendió esa. Inclinó la cabeza y la miró. Piper lo intentó de nuevo. Aún nada. No parecía frustrada. Solo bajó la cabeza, pensó un momento y luego probó una seña diferente. Sloan se agachó a su lado, a un brazo de distancia, lo suficientemente cerca para que Piper la viera, lo suficientemente lejos para no invadir su espacio. Levantó ambas manos e hizo una seña lenta y clara. «Eres muy buena». Piper giró la cabeza. Sus ojos se abrieron de par en par. En los 4 años desde que perdió el oído, todos los extraños que había conocido habían hecho lo mismo. Se agachaban y le hablaban en voz alta a la cara, o aplaudían o agitaban las manos salvajemente, como si fuera una especie de extraterrestre que necesitaba señales primitivas para comunicarse. Nadie había levantado nunca las manos y le había hablado en su propio idioma. Hasta ahora. Piper miró directamente a los ojos de Sloan. Era la primera vez que miraba directamente a los ojos de un extraño desde la explosión. Levantó las manos e hizo una seña lenta, cuidadosa, como si temiera que si se movía demasiado rápido, esta mujer no la entendería y el momento desaparecería. «¿Hablas como yo?» Sloan sonrió. Le respondió con una seña. «Mi papá me enseñó». Piper la miró un segundo más. Luego sonrió, solo un poco, solo por un momento. La comisura de su boca se curvó, sus ojos se entrecerraron ligeramente, y desapareció casi al instante, pero fue real. Sloan lo vio, y algo en su pecho se apretó, porque esa sonrisa se parecía exactamente a la forma en que su padre solía sonreír en sus últimos meses cuando Sloan hacía una nueva seña correctamente. La sonrisa de alguien que había pasado demasiado tiempo sin que le hablaran en el idioma que entendía.
Piper se volvió hacia Caesar y comenzó a mostrarle a Sloane las órdenes que ella misma le había enseñado al perro desde la noche de la subasta. Siéntate, quieto, pata, túmbate. Hacía cada seña y luego miraba a Sloane, esperando una reacción. Y cada vez que Sloane asentía o hacía la seña de bien, los ojos de Piper brillaban un poco más. Dentro de la casa, de pie detrás de las puertas de cristal del salón, Reed Carbone observaba el jardín. Había estado allí desde el momento en que Sloane se agachó junto a su hija. Vio a Sloane levantar las manos y hacer una seña. Vio a Piper darse la vuelta. Vio a su hija mirar directamente a los ojos de un extraño, algo que había gastado cientos de miles de dólares tratando de comprar a especialistas y nunca había logrado. Y vio a Piper sonreír. La mano de Reed se apretó contra el marco de la puerta de cristal hasta que sus nudillos se pusieron blancos. No porque estuviera enfadado, sino porque no sabía qué hacer con lo que crecía en su pecho. Algo que se sentía como gratitud y miedo a la vez. Gratitud porque alguien finalmente había llegado a su hija, y miedo porque esa persona era una extraña. Frank Novak todavía no confiaba. Sloane volvió a la mansión de Beacon Hill al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente. En una semana, su llegada cada tarde a las 3 en punto se había convertido en una rutina que nadie reconocía oficialmente, pero que todos aceptaban. Los hombres abrían la puerta principal antes de que pudiera llamar. Frank le hacía un gesto con la cabeza cuando pasaba por el pasillo. El chef empezó a dejar una taza de café solo lista en la encimera de la cocina porque se había dado cuenta de que siempre se tomaba uno antes de salir al jardín. Nadie le dijo a Sloane que era bienvenida, pero tampoco nadie la detuvo. Cada tarde, Sloane trabajaba con Piper y Caesar en el jardín trasero. En la primera semana, se centró en las órdenes que Caesar ya conocía, ayudando a Piper a entender cómo hacer las señas más claras, más firmes, para que el perro respondiera más rápido. Siéntate debía mantenerse a la altura del pecho, con los dedos juntos. Quieto necesitaba una palma abierta hacia adelante, sostenida durante 3 segundos. Pata significaba golpear ligeramente la palma izquierda con 2 dedos de la mano derecha. Piper aprendió tan rápido que Sloane tuvo que seguir inventando nuevos ejercicios. En la segunda semana, Sloane comenzó a enseñar a Caesar órdenes que Dorothy Walsh nunca le había enseñado. Creó juegos de búsqueda, escondiendo una pelota de tenis en algún lugar del jardín y enseñando a Piper la seña de busca para que Caesar fuera a buscarla. La primera vez que Caesar trajo la pelota y la dejó a los pies de Piper, la niña dio un salto, con ambas manos en el aire, la boca abierta en una risa que no podía oír, pero que Sloane sí oyó claramente. Y fue el tipo de sonido que hizo que Sloane apartara la cara por un segundo porque le ardían los ojos. En la tercera semana, Sloane hizo algo que nunca había hecho en su carrera de adiestradora. Dejó que Piper inventara sus propias señas. No el lenguaje de señas americano estándar, sino señas que solo Piper y Caesar entendían. Piper inventó una seña para jugar aplaudiendo con ambas manos y luego separando los dedos. Creó la seña para feliz, colocando ambas manos en su pecho y empujando hacia afuera. Y creó la seña para mío, apoyando la mano en la cabeza de Caesar y manteniéndola allí. Sloane enseñó a Caesar a reconocer cada nueva seña. El perro aprendió con una velocidad sorprendente, como si hubiera pasado toda su vida escuchando con los ojos y solo necesitara que alguien le diera más vocabulario. Piper cambió. No de repente, no drásticamente, pero lo suficientemente claro como para que todos en la casa lo notaran. Empezó a sonreír más. No solo las pequeñas sonrisas fugaces del primer día, sino sonrisas lo suficientemente largas como para que Sloane viera los 2 dientes de leche que le faltaban en la mandíbula inferior. Hacía señas más rápido, con más confianza, sin dudar antes de cada palabra, como si temiera que la persona frente a ella no la entendiera, y empezó a contar historias. Una tarde, Piper le contó a Sloane con señas que la noche anterior había soñado que Caesar podía volar. El perro tenía alas azules y la llevaba por el cielo sobre Boston. Hacía las señas lentamente porque la historia era más larga de lo que su vocabulario le permitía, pero no se detuvo.
Encontró formas de moldear con sus manos lo que sus manos aún no tenían palabras para expresar, y Sloan se sentó allí asintiendo, sonriendo, respondiendo con señas y preguntas. Y luego, ¿qué pasó? ¿A dónde voló el perro? Como si fuera la historia más importante que hubiera oído nunca, porque lo era. Otro día, Piper hizo un dibujo con ceras en una hoja de papel y se lo entregó a Sloan. En la página había 3 figuras. La más pequeña estaba en el medio con una coleta. Esa era Piper. A su lado había una figura más grande con 4 patas y una cara llena de arrugas. Ese era Caesar. Y al otro lado había una persona más alta con el pelo largo, levantando una mano en una seña. Sloan miró el dibujo durante mucho tiempo. No dijo nada. Lo dobló, lo guardó en el bolsillo de su abrigo y continuó la sesión de entrenamiento. Esa noche, en su apartamento de Dorchester, abrió el dibujo y lo colocó en la mesa de la cocina junto al cuenco de comida de Goliath, y luego se quedó allí mirándolo hasta que su café se enfrió por segunda vez. Reed no participaba en las sesiones de entrenamiento, no salía al jardín, no se sentaba junto a Piper, no hablaba con Sloan mientras ella trabajaba. Pero cada tarde, después de que Sloan se fuera, le hacía a Frank la misma pregunta. ¿Cómo estaba ella hoy? Y cada tarde, la respuesta de Frank se hacía un poco más larga. Sonrió 2 veces, hizo un dibujo, contó una historia sobre un sueño. Reed nunca reaccionaba a esas respuestas, solo asentía y volvía al trabajo. Pero Frank sabía que oía cada palabra. Una noche, cerca de las 11, Reed caminó por el pasillo del segundo piso hasta la habitación de Piper. La puerta estaba ligeramente abierta. Se detuvo y miró por la rendija. Piper estaba tumbada en la cama, con la manta hasta el pecho, los ojos ya cerrados. Caesar estaba acurrucado a los pies de la cama, con la cabeza apoyada en sus piernas. Y justo antes de dormirse, Piper levantó una mano, con los ojos pesados de sueño, e hizo una seña de una palabra hacia el perro. Buenas noches. Caesar no se movió. Solo apretó la cabeza más firmemente contra sus piernas, como si esa fuera su respuesta. Reed se apoyó en la pared del pasillo. Cerró los ojos. Se quedó allí mucho tiempo, en la casa donde controlaba cada puerta, cada cámara, cada persona que entraba y salía, pero no lo que sucedía dentro de su propio pecho. Nadie podía recordar exactamente cuándo empezaron las conversaciones entre Reed y Sloan. Quizás fue la tarde en que Sloan terminó antes de lo habitual y Reed casualmente estaba en la cocina. Quizás fue la vez que pasó por la puerta trasera mientras ella guardaba el equipo de entrenamiento. Las conversaciones eran cortas, dispersas, sobre nada importante, hasta que una tarde Reed le hizo una pregunta que nunca le había hecho a nadie. ¿Dónde aprendiste el lenguaje de señas? Sloan lo miró. Esta era una pregunta que podría haber respondido con la identidad falsa, con alguna historia inventada sobre Catherine Blake aprendiendo lenguaje de señas en Nueva York. Pero no lo hizo. Mi padre dijo, la verdad era veterinario. Cerca del final, perdió el oído por la quimioterapia. Aprendí el lenguaje de señas para poder hablar con él antes de que muriera. Reed guardó silencio durante mucho tiempo, no el silencio calculador que Sloan le había visto antes, sino el silencio de alguien que oye algo que toca un lugar que había intentado cubrir durante mucho tiempo. Mi padre también me enseñó todo lo que sé, dijo Reed al fin. Solo que cosas diferentes. No dijo más. Sloan no preguntó más. Se quedaron allí en la cocina, con la luz del sol de la tarde entrando por la puerta de cristal, y ninguno de los dos habló durante unos 10 segundos que parecieron 10 minutos. Sloan sabía que le estaba entrando en terreno peligroso. No porque Reed Carbone fuera un jefe de la mafia, sino porque por primera vez desde que había entrado en esa casa, le había dicho la verdad. Y la parte más aterradora era que no había sido nada difícil. La llamada llegó el lunes por la mañana mientras Sloan conducía de vuelta a Dorchester después del entrenamiento. Número desconocido. No respondió. El número volvió a llamar 3 veces en 10 minutos. La cuarta vez fue un mensaje de texto. Kelly's Diner, Southie, 6 de la tarde. No traigas el segundo teléfono. Sé que tienes 2. Warren Pike.
Sloan se detuvo a un lado de la carretera y se quedó quieta durante 3 minutos, con ambas manos agarrando el volante. Becca le había advertido sobre ese nombre. Agente del FBI, Unidad de Crimen Organizado, siguiendo a Tommy Cerno durante 2 años. Pero Tommy no era el verdadero objetivo. Sloan sabía que no tenía más remedio que ir. Si Pike sabía que tenía 2 teléfonos, entonces sabía más de lo que ella había pensado. El Kelly's Diner estaba en Broadway, en el sur de Boston, el tipo de lugar que había estado allí desde los años 70, con cabinas de vinilo agrietado y luces fluorescentes que hacían que todos parecieran más pálidos de lo que realmente eran. Sloan llegó a las 5:55. Warren Pike ya estaba sentado en la cabina del rincón trasero, de cara a la entrada, con una taza de café solo delante de él. Tenía unos 45 años, el pelo canoso y corto, y el tipo de cara que olvidas la primera vez que la ves, pero recuerdas la segunda porque sus ojos estaban demasiado alerta para el mundo que lo rodeaba. No se levantó cuando Sloan llegó, no le ofreció un apretón de manos, no la invitó a sentarse. Solo la observó sacar el asiento y sentarse, y luego habló sin preámbulos. Sloan Hartley, 28 años, adiestradora de animales, con licencia en el estado de Massachusetts, trabajó con el Departamento de Policía de Boston, Unidad Canina, desde los 24 a los 26 años. Hija de Neil Hartley, veterinario, fallecido hace 3 años, actualmente vive sola en Dorchester, denunció la desaparición de un mastín napolitano llamado Goliath hace 3 meses. Y esta última semana, usando la identidad falsa de Catherine Blake para entrar en la casa de Reed Carbone, todos los días a las 3 de la tarde, adiestrando perros para su hija. Lo dijo todo en el mismo tono plano, como si estuviera leyendo una lista de la compra. Sloan no reaccionó. Sabía que esta reunión comenzaría así desde el momento en que leyó el mensaje, solo que no sabía cómo terminaría. ¿Qué quieres?, preguntó Sloan. Quiero a Reed Carbone, dijo Pike, inclinándose hacia adelante. Llevo 2 años siguiendo a Tommy Cerno. Tengo pruebas suficientes para arrestarlo cuando quiera. Pero Tommy es un pez pequeño. Quiero al pez que está detrás de él, y tú estás sentada en su salón todos los días. Deslizó una fotografía de larga distancia sobre la mesa. Sloan miró hacia abajo. La foto la mostraba en el jardín trasero de la mansión de Beacon Hill, arrodillada junto a Piper y Caesar, tomada desde un edificio más alto al otro lado de la calle. Necesito el plano del interior de la mansión, dijo Pike. El horario de Reed, quién entra y sale, cuándo, por cuánto tiempo, posiciones de las cámaras, su oficina, una caja fuerte si la hay, y su debilidad. Todo el mundo tiene una, señorita Hartley. Y creo que usted conoce la debilidad de Reed Carbone mejor que la mayoría de la gente. No soy tu espía, dijo Sloan. Entré allí por mi perro. Quiero encontrar a Goliath y desmantelar la operación de Tommy. Eso es todo. No estoy involucrada con Reed Carbone. Pike se rió. No del tipo de risa que proviene de la diversión, del tipo que proviene de oír esa frase demasiadas veces de demasiada gente. Estás viviendo en su casa, señorita Hartley. Comes en su cocina, juegas con su hija, hablas con él todas las tardes, y estás haciendo todo eso bajo un nombre falso. ¿Crees que puedes elegir aquí? Inclinó la cabeza. Déjame ser más claro. Tienes 2 opciones. Una, cooperas conmigo. Me das lo que necesito. Cuando esto termine, me aseguro de que te devuelvan a Goliath y no te procesen por usar una identidad falsa para acceder a una propiedad privada. 2. Te niegas y envío tu expediente real, tu nombre real, tu fotografía real, todo tu historial al escritorio de Reed Carbone antes de las 8 de esta noche. Pike tomó un sorbo de café. ¿Sabes lo que hará Reed Carbone cuando descubra que alguien usó un nombre falso para acercarse a su hija, verdad? Sloan no respondió. Sabía exactamente lo que Reed haría. Había visto la forma en que le habló a Tommy la noche de la subasta. Había visto la mirada en sus ojos cada vez que alguien se acercaba a Piper, y había visto a los 3 hombres de traje de pie, en posiciones tácticas alrededor de su casa todos los días. Necesito tiempo, dijo Sloan. Tienes una semana, respondió Pike. Se levantó,
dejó una simple tarjeta de visita blanca con solo un número de teléfono, sin nombre, sin título, y salió del restaurante sin mirar atrás. Sloane se quedó sentada allí otros 15 minutos. El café que había pedido estaba frío frente a ella, intacto. Le temblaban las manos. Miró hacia abajo y se dio cuenta de que las estaba apretando debajo de la mesa, exactamente como lo había hecho esa noche, cuando encontró la puerta trasera rota y a Goliath desaparecido. Estaba atrapada. Si cooperaba con Pike, traicionaría a Reed. Reed sería arrestado. Piper perdería a su padre y la niña de 8 años, que acababa de empezar a sonreír de nuevo, sería arrastrada a una tormenta de la que Sloane no tenía forma de protegerla. Si se negaba a Pike, él expondría su identidad a Reed. Y Reed Carbone no era el tipo de hombre que perdonaba a nadie por un engaño, especialmente a alguien a quien se le había permitido acercarse a su hija. Sloane salió del restaurante y se quedó en la acera de Broadway. El viento del agua le cortaba la cara. Sacó su teléfono y llamó a Becca. «Necesito más tiempo», dijo. «¿Más tiempo para qué?», preguntó Becca. «Aún no lo sé, pero necesito más tiempo». 3 días después de la reunión con Pike, Sloane llamó a Tommy Cerno. Usó la voz de Catherine Blake, fría, pulida, el tipo de voz que estaba acostumbrada a dar órdenes. «Señor Cerno, estoy trabajando para la familia Carbone. El señor Carbone quiere ampliar el programa de adiestramiento para su hija y necesita más perros de razas grandes para su evaluación. ¿Tiene algo adecuado?». Hubo silencio al otro lado durante 2 segundos. Sloane sabía exactamente lo que estaba pasando por la cabeza de Tommy. Estaba sopesando la sospecha contra el miedo. Y con Tommy Cerno, el miedo a Reed Carbone siempre ganaba. «Por supuesto, señorita Blake. Tengo algunos en el almacén de Rivera. ¿Cuándo le gustaría venir a verlos?» «Esta tarde», dijo Sloane. A las 2 en punto. El almacén de Tommy estaba en el distrito industrial, al norte de Rivera, a unos 10 minutos en coche de la playa, encajado entre una fila de edificios grises que de día parecían almacenar materiales de construcción y de noche se convertían en algo completamente diferente. Tommy la recibió en la entrada principal, sonriendo con la sonrisa de un vendedor, y la condujo al interior. La sección delantera del almacén parecía lo suficientemente legítima como para engañar a cualquiera que no supiera qué buscar. Unas cuantas jaulas grandes, limpias, con perros de razas raras tumbados dentro, del tipo que Tommy vendía a gente rica a la que le gustaba presumir de lo que el dinero podía comprar. Pero Tommy no se detuvo ahí. Condujo a Sloane a través de una puerta de hierro en la parte trasera del almacén, por un estrecho pasillo de hormigón, iluminado por luces fluorescentes parpadeantes, y el olor cambió de inmediato. Ya no era el olor a desinfectante y comida seca para perros. Era el olor a heces, sangre vieja, metal y algo tan agudo que Sloane lo reconoció al instante, porque lo había olido en las peores instalaciones de rescate que había inspeccionado durante sus años en la unidad canina. El olor del miedo, el olor de los animales mantenidos demasiado tiempo en muy poco espacio por gente a la que no le importaba. A ambos lados del pasillo había jaulas de hierro, mucho más pequeñas que las de delante, repletas de perros, no de razas raras para la venta. Eran perros de pelea, perros de cebo, perros robados de todas partes y metidos aquí para esperar a que alguien decidiera cómo usarlos. Sloane caminó lentamente, sus ojos recorriendo cada jaula, manteniendo el rostro de Catherine Blake tranquilo, como si estuviera mirando mercancía en una tienda. Tommy caminaba a su lado, hablando sin parar sobre razas, peso, potencial de entrenamiento, como si fuera la cosa más normal del mundo. Sloane no le estaba escuchando, estaba buscando. Entonces lo vio. La última jaula de hierro de la fila, en el rincón más oscuro, tan pequeña que el perro dentro ni siquiera podía ponerse de pie completamente. Un mastín napolitano, mucho más delgado que la última vez que lo había visto, probablemente con más de 15 libras menos. Su pelaje gris estaba ahora opaco, ya no brillante. Tenía cicatrices en el hocico, 2 largas, del tipo que dejan los dientes de otro perro y nunca se tratan. Le faltaba un trozo de la oreja izquierda. Estaba acurrucado en la esquina de la jaula, con el hocico sobre las patas delanteras, los ojos cerrados,
Goliath, el perro que su padre le había puesto en las manos antes de empezar la quimioterapia. El perro que había dormido fuera de la puerta de su dormitorio cada noche durante 3 años. El perro que había entrenado desde las 8 semanas de edad, enseñándole cada orden con su voz y sus manos, corriendo con él por el parque de Dorchester cada mañana, abrazándolo y llorando en su cuello la noche que su padre murió, y despertándose cada día durante los últimos 3 meses para mirar el cuenco de acero vacío en el suelo de su cocina, porque no podía creer que se hubiera ido para siempre. Goliat levantó la cabeza, no porque oyera pasos, porque la olió. Su nariz se movió 1, 2 veces, y luego sus ojos se abrieron. Miró directamente a Sloane. Su cola se movió débilmente, lentamente, pero se movió. Sloane se mordió el interior de la mejilla con la fuerza suficiente para saborear la sangre. Sus uñas se clavaron en sus palmas con la profundidad suficiente para dejar marcas de media luna en la piel. No podía reaccionar. No podía mirar demasiado tiempo. No podía dejar que Tommy viera nada en su cara en ese momento, porque si él sabía que ella conocía a ese perro, todo se derrumbaría. La identidad falsa, el plan, las sesiones de entrenamiento con Piper, el acuerdo silencioso con Reed, todo. ¿Y este?, preguntó Sloane, con voz uniforme, señalando a Goliath como si fuera solo otra pieza de inventario. Tommy se encogió de hombros. Perro de cebo. Se usa para entrenar a los luchadores a morder, sin valor comercial. Si lo quieres, te haré un buen precio. Sloane asintió lentamente. Lo pensaré. Muéstrame algunos más en la parte delantera. Se dio la vuelta. No miró hacia atrás a Goliath. No podía, porque si miraba hacia atrás, no sería capaz de salir. Tommy la llevó de vuelta al frente y le presentó algunos perros más que Sloane nunca vio realmente, porque su visión se había vuelto borrosa. Le dio las gracias, le estrechó la mano, dijo que se pondría en contacto y salió al aparcamiento. Abrió la puerta del coche, se deslizó en el asiento del conductor y cerró la puerta tras de sí. Luego dejó caer la cabeza sobre el volante y lloró. No el tipo de llanto en el que se deslizan unas pocas lágrimas. El tipo que sacudió todo su cuerpo, hizo temblar sus hombros, la dejó sin control alguno. El tipo de llanto que proviene de alguien que ha guardado demasiado dentro durante demasiado tiempo y acaba de ver a la única cosa viva que aún le quedaba de su padre, en los huesos, en una jaula de hierro con cicatrices en la cara. 10 minutos después, se secó la cara, se obligó a respirar y llamó a Becca. Lo encontré. Silencio al otro lado. Luego Becca preguntó, ¿está bien? No, dijo Sloane, pero está vivo y lo voy a sacar de allí. Frank Novak no creía en la intuición, creía en los datos, y a los datos de Catherine Blake, por muy limpios que parecieran, todavía les faltaba una cosa que los expedientes de las personas reales siempre tenían: profundidad. La gente real dejaba rastros densos con el tiempo. Viejas publicaciones en redes sociales de hace 6 o 7 años. Fotos borrosas de la universidad, comentarios en las páginas de amigos, una cuenta antigua olvidada y nunca eliminada. Catherine Blake tenía todo de los últimos 2 años y nada anterior. Su expediente comenzaba a existir como si hubiera nacido a los 26 años. Frank empezó con la tarjeta de visita. Esta vez no comprobó el número de teléfono ni la dirección. Tomó la tarjeta en sí, el tipo de papel, el estilo de impresión, la fuente, y la envió a un contacto en el negocio de la imprenta en Chinatown. El hombre confirmó que la tarjeta había sido impresa en una tienda de impresión rápida en Cambridge, no en Nueva York. Una adiestradora de perros de razas grandes, con una oficina en el Upper East Side de Manhattan, había impreso sus tarjetas de visita en Cambridge, Massachusetts. A partir de ahí, Frank tiró del hilo. Tomó la imagen de Catherine Blake de las cámaras de seguridad de la mansión y la pasó por un software de reconocimiento facial al que alguien de la organización podía acceder a través de una fuente no oficial dentro del sistema de base de datos federal. El resultado llegó en 4 horas. El rostro coincidía con Sloane Hartley, 28 años, adiestradora de animales con licencia en el estado de Massachusetts,
no en Nueva York. Dirección registrada en Dorchester, Boston. Trabajó con la unidad canina del Departamento de Policía de Boston desde los 24 a los 26 años. Su padre era Neil Hartley, un veterinario en Framingham, fallecido hace 3 años, y 3 meses antes había presentado una denuncia de perro desaparecido en la comisaría de Dorchester por un mastín napolitano llamado Goliath. Frank investigó más a fondo. Sloane Hartley estaba en contacto regular con Rebecca Cole, una reportera de investigación independiente que había publicado artículos en el Boston Globe y ProPublica sobre el tráfico ilegal de animales en Nueva Inglaterra. Las dos se seguían en todas las plataformas de redes sociales, tenían fotografías juntas que se remontaban al instituto y los registros telefónicos mostraban que se habían llamado casi todos los días durante los últimos 3 meses. Frank imprimió todo, lo organizó en un expediente ordenado y llamó a la puerta del despacho de Reed a las 9 de la noche. Reed estaba sentado detrás de su escritorio, leyendo algo en la pantalla de su portátil. Levantó la vista cuando Frank entró y miró el expediente en su mano. No preguntó, simplemente esperó. Frank colocó el expediente sobre el escritorio. Catherine Blake no existe. Su verdadero nombre es Sloane Hartley, adiestradora de animales en Dorchester. Perdió a su perro hace 3 meses y está tratando de recuperarlo. Tiene vínculos con una reportera que se especializa en el tráfico de animales. La identidad falsa estaba bien construida, pero había un fallo en la fuente de la tarjeta de visita. Reed abrió el expediente. Leyó cada página lentamente, sin pasar rápido, sin saltarse una línea. Su rostro no cambió, pero Frank notó que sus dedos apretaban el borde del papel con más fuerza en la tercera página. La página con la foto de la licencia de Sloane Hartley, junto a la imagen de seguridad de la mansión. Misma cara, misma mujer, 2 nombres diferentes. Reed cerró el expediente. Colocó ambas manos sobre el escritorio, con los dedos entrelazados, y guardó silencio. Durante mucho tiempo, Frank se quedó de pie frente a él y esperó. Conocía este momento. Había visto a Reed quedarse en silencio así antes, y cada vez que sucedía, lo que venía después nunca era algo que nadie quisiera presenciar. Me mintió, dijo Reed al fin. Su voz era baja, no más alta de lo habitual, no abiertamente enfadada, pero Frank podía oír lo que había debajo, y era más peligroso que cualquier grito. Estuvo en mi casa. Se sentó junto a mi hija todos los días. Tomó la mano de mi hija, le enseñó a hacer señas, hizo reír a mi hija y usó un nombre falso. Frank asintió. Di la palabra. Me encargaré esta noche. Limpio. Reed no respondió de inmediato. Empujó su silla hacia atrás, se levantó y caminó hacia la ventana desde el despacho del segundo piso. Miró hacia el jardín trasero. El césped estaba oscuro bajo las luces del patio, y la pequeña mesa donde Piper se sentaba a dibujar cada tarde seguía allí. Encima, bajo un pisapapeles de piedra, estaba el dibujo a lápiz que Piper había hecho la semana anterior. Reed había visto ese dibujo. 3 figuras, una niña con una coleta, un perro con la cara llena de arrugas y una mujer con el pelo largo levantando las manos en una seña. Piper no había dibujado a Reed en esa imagen. Había dibujado a Sloane, y esa era la primera vez en 4 años que Piper dibujaba a alguien que no fuera Caesar. Reed miró el dibujo a través de la ventana durante mucho tiempo. Luego dijo una palabra. Todavía no. Sloane llegó a la mansión la tarde siguiente a las 3, como todos los días. Los hombres abrieron la puerta como todos los días. La taza de café solo la esperaba en la encimera de la cocina como todos los días. Pero cuando cruzó el pasillo hacia el jardín trasero, Frank Novak le bloqueó el paso. Señorita Blake, dijo. Y había algo en la forma en que pronunció ese nombre que hizo que Sloane entendiera de inmediato. Él sabía. El señor Carbone quiere verla. Su despacho, segundo piso. Frank no la guió. Simplemente se hizo a un lado y la observó subir las escaleras. Sloane sintió sus ojos en su espalda durante los 14 escalones y supo que si Reed daba la orden, Frank sería la última persona que vería. La puerta del despacho estaba abierta. Reed estaba sentado detrás del escritorio de roble, con la espalda recta,
ambas manos apoyadas en la superficie. Delante de él había un expediente. Sloan reconoció su propia fotografía en la primera página, la de sus registros de licencia de Massachusetts, aunque solo podía verla al revés desde el otro lado del escritorio. Entró. Reed no la invitó a sentarse. Ella se sentó en la silla frente a él de todos modos. Si esta iba a ser la última vez que estuviera en esa habitación, ¿se sentaría? No se quedaría de pie. Reed cerró la puerta con el mando a distancia de su escritorio. La cerradura automática hizo un suave clic al encajar. Los dos se miraron a través del escritorio de roble. Reed colocó un dedo sobre el expediente y lo empujó hacia Sloan. Sloan Hartley, dijo. No Catherine Blake. No era una pregunta. Su voz era uniforme, baja. El tipo de voz que Sloan había aprendido en las últimas 3 semanas, que era mucho más peligrosa que cuando la levantaba. El silencio se extendió entre ellos. 5 segundos, 10 segundos, 15. Sloan podría haber mentido. Podría haber fingido sorpresa, negado todo, exigido pruebas, ganado tiempo. Se había preparado para este momento desde el primer día que entró en esta casa. Tenía 3 escenarios listos en su mente. 3 rutas de escape que ella y Becca habían elaborado en llamadas nocturnas. No usó ninguna de ellas. Sí, dijo. Mi nombre es Sloan Hartley. Reed no reaccionó. Sus ojos no cambiaron, pero el aire en la habitación se espesó como hormigón húmedo. Hace 3 meses robaron a mi perro de mi patio trasero en Dorchester, dijo Sloan. Habló lenta y claramente, mirando directamente a los ojos de Reed, no hacia abajo, no hacia otro lado. Un mastín napolitano llamado Goliath. Mi padre me lo dio antes de morir. Investigué y encontré la operación de Tommy Cerno. Creé una identidad falsa para entrar en la subasta y buscar a Goliath. No lo encontré esa noche, pero vi a tu hija y al perro en la última jaula, y vi una oportunidad de llegar a Tommy desde dentro trabajando para ti. Se detuvo. No vine aquí por ti, vine aquí por mi perro. Reed seguía sin hablar, solo la miraba, y Sloan sintió esa mirada como una radiografía moviéndose a través de cada capa, buscando una mentira, buscando una razón para hacer lo que Sloan sabía que él era totalmente capaz de hacer. ¿Y mi hija?, preguntó Reed. 2 palabras, pero tenían más peso que cualquier cosa que hubiera dicho antes. Sloan sabía que esta era la pregunta decisiva, no la de la identidad falsa o su verdadero propósito o Tommy Cerno o Goliath. La única pregunta que realmente le importaba a Reed Carbone era esta. Cada momento que pasé con Piper fue real, dijo Sloan. No estaba fingiendo, ni por un segundo. El nombre que usé era falso. Pero todo lo que hice con ella, cada seña que le enseñé, cada juego que creé para ella y Caesar, todo fue real. No sé cómo fingir con una niña de 8 años que me miró directamente a los ojos y me preguntó si hablaba el mismo idioma que ella. Reed se levantó. Lentamente, la silla no hizo ruido debido a la gruesa alfombra. Rodeó el escritorio y con cada paso que dio, Sloan tuvo que obligarse a no levantarse, a no retroceder, a no dejar que su cuerpo hiciera lo que su instinto de supervivencia le gritaba que hiciera. Se detuvo a menos de un pie de ella. Ella estaba sentada. Él estaba de pie. Tuvo que inclinar la cabeza para mirarlo. Era más alto de lo que había pensado a esa distancia, y su colonia olía a algo caro. Madera y cuero, el tipo de aroma que no debería haber notado tan claramente. Si lastimas a mi hija, dijo Reed, su voz tan baja que Sloan tuvo que contener la respiración para oírla. Incluso una lágrima, incluso un momento en que se sienta abandonada por tu culpa. Te prometo que nadie te encontrará jamás. Eso no es una amenaza, es una promesa. Sloan lo miró a los ojos, y allí vio algo que no esperaba. No la fría ira de un jefe de la mafia traicionado. Miedo. Miedo real, profundo y primitivo. El miedo de un padre que acababa de descubrir que la única persona que había hecho sonreír a su hija de nuevo también podría ser un peligro. Miedo no por él mismo, sino por Piper. Y Sloan entendió ese miedo porque era exactamente el mismo miedo que había sentido cuando vio a Goliath en los huesos en esa jaula de hierro en Revere. El miedo a perder lo que más amas y ser impotente para detenerlo.
No vine aquí para hacerle daño a nadie, dijo Sloan. Su voz no tembló. Se sorprendió por eso. Pero si quieres la verdad, aquí está la verdad. Mi perro está en el almacén de Tommy Cerno en Rivere. En los huesos, con cicatrices por toda la cara, siendo usado como perro de cebo para entrenar a los perros de pelea a morder. Y si dejas que Tommy siga con esa operación, habrá cientos de perros más que terminen igual, incluido el mío. Reed no retrocedió. Sloan no apartó la mirada. Los dos se enfrentaron en la oficina sellada, y la distancia entre ellos era lo suficientemente corta como para que Sloan sintiera su aliento en la frente. Pero ninguno de los dos se movió. Tommy está fuera de control, dijo Reed después de un largo rato. Su voz había cambiado. Ya no era una voz amenazante. Ahora era calculadora, la voz del hombre que había construido un imperio, leyendo una situación más rápido que nadie en la sala. Está enredado con el FBI. Lo sabía antes que tú. Está operando fuera de lo que permití. Y está creando un riesgo para todo lo que he construido. Ya iba a encargarme de él. Tú solo adelantaste el calendario. Volvió al escritorio, se sentó y miró a Sloan con una expresión completamente diferente. Ya no era la mirada de un padre que había sido engañado, sino la de un jefe criminal haciendo una oferta. Te ayudaré a recuperar a tu perro. Cerraré a Tommy y obtendrás dos cosas a cambio. Una, a Goliath. Dos, seguirás viniendo aquí todos los días con tu nombre real, trabajando con Piper, y nada cambiará. Sloan esperó el precio. A cambio, dijo Reed, no cooperarás con el FBI, ni una palabra, ni una pieza de información, ni una reunión. Si Warren Pike te contacta de nuevo, me lo dirás a mí antes que a nadie. Sloan lo miró. Él sabía lo de Pike. Por supuesto que lo sabía. Se preguntó cuánto tiempo lo había sabido y luego se dio cuenta de que la respuesta probablemente era esta, desde antes que ella. ¿Y si me niego?, preguntó Sloan. Reed inclinó la cabeza ligeramente. No te negarás porque acabas de decirme que cada momento que pasaste con mi hija fue real. Si eso es cierto, no te irás. Sloan se quedó sentada allí mucho tiempo. Pensó en Goliath en la jaula de hierro en Rivera. Pensó en Piper haciendo la seña de buenas noches a Caesar cada noche. Pensó en Pike y en la simple tarjeta de visita blanca sin nombre que tenía en su cartera. Y pensó en el dibujo a lápiz con las tres figuras que todavía guardaba en el bolsillo de su abrigo. «De acuerdo», dijo. Reed asintió una vez, luego presionó el botón para desbloquear la puerta. Empezaron a trabajar juntos esa misma noche. No hubo apretón de manos, ni ceremonia, nada que pareciera una alianza en una película. Reed abrió el portátil en el escritorio de su oficina. Sloan se sentó en la silla frente a él y comenzaron. Reed sabía más sobre la operación de Tommy de lo que Sloan esperaba. Sabía que el almacén de Revere tenía 2 turnos de guardia y que el turno de noche cambiaba a las 2 de la mañana. Sabía que Tommy transportaba perros en camiones refrigerados disfrazados con el logo de una empresa de mariscos, haciendo la ruta de Boston a Providence todos los martes y viernes. Sabía que Tommy mantenía a 4 hombres vigilando el almacén por la noche. 2 armados, 2 no. Lo sabía porque Tommy operaba en su territorio y nadie operaba en el territorio de Reed Carbone sin que Reed conociera los detalles. Sloan proporcionó lo que Reed no tenía: pruebas. Había tomado fotografías dentro del almacén de Revere con una cámara oculta en un botón de la camisa, algo que Becca le había prestado antes de ir a ver a Tommy. Imágenes de jaulas de hierro demasiado pequeñas, perros cubiertos de cicatrices, perros reducidos a piel y huesos, perros encadenados tan cortos que ni siquiera podían girar la cabeza. Tenía fotografías de Goliath con las cicatrices en el hocico. Tenía fotografías de la sección de perros de pelea con sangre seca en el suelo de hormigón. Y sabía exactamente qué leyes violaban esas imágenes. La Ley Federal de Bienestar Animal, las leyes federales contra las peleas de perros, cargos por delitos graves, cada uno con hasta 5 años de prisión. Si había pruebas de que los perros habían sido transportados a través de las fronteras estatales, se convertía en un caso federal. Y el FBI no necesitaría a Reed Carbone para hacer un arresto importante. Solo necesitarían a Tommy y las pruebas. El plan tomó forma en 3 noches.
Reed cortaría todas las conexiones clandestinas con Tommy, dejándolo sin el escudo que el nombre Carbone le había dado. Sloan organizaría todas las pruebas de crueldad animal en un archivo sistemático, del tipo que un fiscal federal podría usar de inmediato sin necesidad de más investigación. Reed entregaría ese archivo al FBI a través de su abogado de forma anónima, señalando solo a Tommy sin nada que llevara de vuelta a Carbone. Y la noche en que el FBI allanara el almacén de Revere, Reed llegaría primero y sacaría a Goliath. Las noches de trabajo se hicieron largas. Piper dormía desde las 9. Caesar se acurrucaba a los pies de su cama, y la casa se sumía en el silencio particular de las viejas mansiones, la madera crujiendo, el sistema de calefacción zumbando, el viento colándose por las grietas de las ventanas del tercer piso. Reed y Sloan se sentaban en la oficina bajo la lámpara de escritorio amarilla, con los portátiles abiertos, los papeles esparcidos por el escritorio y una botella de licor que Reed abrió la segunda noche sin preguntar si Sloan bebía, solo sirviendo 2 vasos y deslizando uno hacia ella. Para la tercera noche, habían completado la mayor parte del plan. Sloan estaba organizando las fotos de las pruebas en orden cronológico en el portátil cuando Reed dijo sin mirarla, con los ojos bajos hacia el vaso en su mano. Esa noche en el hospital después de la explosión, Sloan dejó de teclear. No se giró para mirarlo. Sabía que si lo hacía, él se detendría. Me senté junto a la cama de Piper toda la noche. El médico dijo que necesitaba descansar, pero no me fui. Me senté allí y la llamé por su nombre una y otra vez. Piper, Piper, Piper. Pensé que si la llamaba suficientes veces, volvería como siempre lo hacía, como cuando solía correr a la puerta cada tarde cuando llegaba a casa. Se detuvo, tomó un trago. No volvió, ni esa vez, ni ninguna vez después. Y me di cuenta de que lo que siempre había creído que era el hilo que me conectaba con mi hija, mi voz, lo que la hacía reír, lo que la hacía correr hacia mí, ya no existía en su mundo. Podía estar a su lado y gritar y ella no oiría nada. Dejó el vaso sobre el escritorio. Destruí todo lo relacionado con ese atentado, cada persona, cada organización, cada rastro. Frank dijo que fui demasiado lejos. Quizás tenía razón, pero ninguna de esas personas le devolvió el oído a Piper. Y no sabía ninguna otra forma de enfrentar eso, excepto la única que conocía. La oficina se quedó en silencio. El reloj de la pared marcaba lentamente. Sloan miró el teclado del portátil, las teclas tenues bajo la luz amarilla, y pensó en el salón de su padre en Framingham. La misma luz amarilla, el mismo silencio. 2 personas sentadas una al lado de la otra tratando de decir algo que las palabras no podían contener. La última noche con mi padre, dijo Sloan, no levantó la vista. Estaba tumbado en la cama de hospital que habíamos instalado en el salón porque no quería morir en un hospital. Máquina de respiración, vías intravenosas. No había oído nada en 6 meses. Y para entonces, apenas tenía fuerzas para hacer señas. Me senté junto a la cama sosteniendo su mano y justo antes de dormirse, levantó la mano. Se detuvo, respiró hondo. Intentó hacer la seña de te quiero, pero su mano estaba tan débil que solo pudo levantar 3 dedos, no lo suficiente para hacer la seña completa. Y tuve que acercar mi cara, tan cerca que pude sentir su aliento en mi mejilla para leer lo que intentaba decir. Tragó saliva. Esa fue la última vez que mi padre me habló. 3 dedos y casi no lo leí. La oficina se quedó en silencio. Nadie habló durante mucho tiempo. Reed no miró a Sloan. Sloan no miró a Reed. Ambos miraron al frente, al espacio en medio de la habitación, donde la luz amarilla se desvanecía en la oscuridad de las esquinas de las paredes. Pero en algún momento durante ese largo silencio, la distancia entre ellos en el sofá de cuero de la oficina se acortó. Nadie se movió de manera obvia. Nadie se movió a propósito. Pero cuando Sloan finalmente miró a un lado, su hombro estaba a menos de un palmo del de Reed, y ninguno de los dos se alejó. Tommy Cerno no era estúpido. Había sobrevivido en los bajos fondos de Boston no porque fuera más fuerte que nadie, sino porque sabía leer las señales.
y en las últimas 2 semanas, las señales en todas partes decían lo mismo. Reed Carbone lo estaba dejando fuera. Primero, 2 socios en Providence dejaron de contestar sus teléfonos. Luego, el proveedor de perros de pelea en Newark dijo que las circunstancias habían cambiado y canceló el acuerdo. Después, los 3 mayores compradores para la subasta del mes siguiente se retiraron el mismo día. Todos usando el mismo lenguaje educado que Tommy, sabía que significaba que alguien los había llamado primero. Nadie podía cortar tantos lazos a la vez excepto un hombre. Tommy sabía que no podía atacar a Reed de frente. El Imperio Carbone tenía demasiadas capas de protección, demasiada gente, demasiado dinero. Ir directamente contra Reed era un suicidio. Pero Tommy recordaba la noche de la subasta. Recordaba la cara de Reed cuando miraba a la niña en la última jaula. Recordaba la cantidad de dinero que Reed había pagado por el perro dañado. Y recordaba lo que todos en los bajos fondos de Boston sabían, pero nadie se atrevía a decir en voz alta. Reed Carbone tenía exactamente una debilidad, y esa debilidad tenía 8 años. El sábado por la tarde, Reed salió de la mansión a las 2 en punto para reunirse con su abogado en el centro de Boston y finalizar el proceso de envío del archivo de pruebas anónimo al FBI. Frank fue con él. Antes de irse, Reed asignó a 2 hombres para que se quedaran a vigilar la casa. Uno en la puerta principal y otro en la planta baja. Sloan estaba en la mansión con Piper, trabajando con Caesar en la sala familiar del primer piso. Piper le estaba enseñando a Caesar una nueva seña que había inventado ella misma. Una seña para valiente, ambos puños colocados frente a su pecho y luego abriéndose hacia afuera. Y Caesar inclinaba la cabeza, tratando de entender. Sloan estaba sentada en la alfombra junto a Piper, ajustando el ángulo de las manos de Piper cuando oyó el sonido de abajo. No el sonido de una puerta abriéndose, el sonido de un cristal rompiéndose. Pequeño, rápido, el tipo de sonido que una persona común podría pasar por alto. Pero Sloan había pasado 3 años trabajando con la unidad canina, entrenando perros para reaccionar a ruidos inusuales, y su cuerpo respondió antes de que su mente lo procesara por completo. Se levantó de inmediato. Caesar también se levantó, con las orejas levantadas, el cuerpo rígido. El perro no había oído el cristal romperse, pero leyó el lenguaje corporal de Sloan, y ese lenguaje corporal decía peligro. Sloan agarró la mano de Piper y la levantó. Piper la miró alarmada, sin entender. Sloan hizo una seña rápida y clara. Solo 2 palabras. Escóndete. Ahora. Llevó a Piper por el pasillo del primer piso hasta la habitación del pánico. Reed le había mostrado dónde estaba el día después de enterarse de su verdadera identidad. No porque confiara en ella, sino porque necesitaba que supiera cómo proteger a Piper si él no estaba allí. La habitación segura estaba oculta detrás de una estantería en la sala de lectura. Una puerta de acero oculta. Una cerradura con código de 4 dígitos. Sloan introdujo el código, la puerta se abrió y empujó a Piper dentro. Luego se giró, miró a Caesar e hizo una seña de una orden. Vigila. Caesar se paró frente a la puerta de la habitación del pánico y se quedó allí. 130 libras de músculo, cara llena de arrugas, mandíbulas que cualquiera que haya tenido un mastín napolitano sabe que pueden triturar huesos. El perro no gruñó. Simplemente se quedó allí, silencioso, inmóvil, llenando completamente el umbral de la puerta. Dentro de la habitación del pánico, a través de la pequeña ventana de cristal de la puerta de acero, Piper miraba hacia afuera. Estaba temblando. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no gritó porque ya no hacía ruido. Se abrazó con fuerza y siguió haciendo señas a través del cristal hacia Caesar. Quieto, quieto, quieto. Caesar no se movió. Se quedó allí como un muro de hierro, con los ojos fijos en el pasillo, y nada en el mundo iba a hacer que se fuera de esa puerta. Sloan corrió hacia las escaleras. Los 2 hombres que Tommy había enviado habían entrado por la puerta lateral del patio trasero, habían neutralizado al guardia de la entrada sin hacer mucho ruido y ya estaban subiendo la escalera. Sloan se encontró con el primero en el rellano del primer piso. Pesaba al menos 40 kilos más que ella. Llevaba una chaqueta de cuero negra y un cuchillo en la mano. Sloan no era una luchadora.
Nunca había peleado con nadie excepto con un saco de boxeo en un gimnasio. Pero no corrió. Alcanzó el extintor de incendios que colgaba en la pared del pasillo, algo cuya ubicación había memorizado desde el primer día que entró en esta casa, por viejos hábitos de la unidad canina, siempre sabiendo cada salida y cada herramienta útil al alcance. Roció espuma blanca directamente en la cara del hombre, luego golpeó con el cuerpo del extintor en su rodilla. Él cayó, pero el segundo hombre vino por detrás, la agarró del hombro, la giró y la golpeó. Sloan bloqueó el primer golpe con el brazo, pero el segundo le dio en el hombro derecho. Oyó algo rasgarse, tela o piel. No estaba segura. Dolor, calor, luego humedad. Cayó al suelo, con la espalda contra la pared, y pensó que este debería haber sido el momento en que sintiera miedo. Pero lo único que tenía en mente era la pequeña ventana de cristal de la puerta de la habitación del pánico y la cara de Piper detrás de ella. Se arrastró hasta la puerta de la sala de lectura, apoyándose en la pared junto a la estantería, con la sangre empapando el hombro de su abrigo. El segundo hombre se acercó a ella, pero antes de que la alcanzara, Caesar gruñó, el primer sonido que el perro había hecho desde la noche de la subasta. Un gruñido bajo y profundo desde algún lugar de su pecho. El tipo de sonido que no se oye con los oídos, sino que se siente en los huesos. El hombre se detuvo, miró al perro que estaba frente a la puerta. Luego retrocedió. 7 minutos después, llegaron Reed y Frank. Alguien del equipo de seguridad había activado la alarma silenciosa antes de ser neutralizado. Frank se encargó de los dos hombres de Tommy con el tipo de eficiencia silenciosa de la que Sloan no quería saber los detalles. Reed corrió directamente al primer piso. Vio a Sloan primero. Estaba sentada en el suelo con la espalda contra la pared, la sangre de su hombro derecho empapando su manga, pero no miraba la herida. Su mano izquierda estaba levantada, haciendo señas a través de la pequeña ventana de cristal de la puerta de la habitación del pánico. A salvo. Estás a salvo. Estoy aquí. Detrás de la ventana, Piper estaba de pie con ambas manos apoyadas en el cristal, con lágrimas en las mejillas, pero sus ojos estaban fijos en Sloan. No en pánico, no gritando. Se quedó allí mirando a la mujer al otro lado de la puerta de acero. La mujer que estaba sangrando, pero que aún levantaba la mano para hablarle en el idioma que solo ellas dos compartían. Y ella le creyó. Reed se arrodilló junto a Sloan. No dijo nada. Miró la herida en su hombro. Miró la mano que todavía sostenía en alto, haciendo señas a Piper. Miró a su hija detrás de la puerta de acero con los ojos húmedos, pero tranquila porque Sloan estaba aquí. Luego colocó su mano en el hombro herido de ella suavemente. Tan suavemente que Sloan casi no lo sintió a través del dolor. Tan suavemente que se sorprendió de que esta mano, la mano que había construido un imperio, destruido enemigos, hecho cosas sobre las que no se atrevía a preguntar, pudiera tocar a otra persona, como si temiera romperla. ¿Estás bien?, preguntó. Sloan lo miró, con sangre en el hombro, la espalda contra la pared fría, la mano izquierda todavía levantada hacia el cristal. Piper está bien, dijo. Así que yo estoy bien. Reed no esperó hasta la mañana. 2 horas después de que Frank terminara de ocuparse de los dos intrusos y el médico privado cosiera el hombro de Sloan allí mismo, en el sofá del salón, Reed convocó a su equipo. 6 hombres, no del tipo que se para en las puertas con traje. Eran los hombres que Reed solo llamaba cuando quería que algo terminara rápido y limpio. Se reunieron en el sótano de la mansión a las 11 de esa noche. Reed estaba a la cabeza de la mesa, sin la chaqueta del traje, con las mangas de la camisa arremangadas, su rostro sin expresión alguna, excepto la quietud que Frank sabía que era la señal más peligrosa de todas. El almacén de Revere, dijo Reed. Esta noche, Tommy Cerno está allí. Lo quiero vivo. Frank lo miró. Vivo, confirmó Reed. El FBI necesita un objetivo. Si Tommy muere, buscarán otro. Y no quiero ser la siguiente opción. Tommy vive. Tommy va a la cárcel. El caso se cierra. Lógica fría y limpia. El tipo de lógica de Reed Carbone.
Incluso en la furia que vino después de que su hija fuera amenazada, seguía calculando. Sloane apareció en el umbral del sótano a las 11:15. Su hombro derecho estaba envuelto en vendas blancas bajo su abrigo, su cara pálida por los analgésicos, pero sus ojos estaban completamente claros. Reed la miró. No, mi perro está allí, dijo Sloane. No era la voz de alguien pidiendo permiso, era la voz de alguien declarando un hecho. Acabas de recibir 7 puntos y mi perro está en una jaula de hierro cubierto de cicatrices. Voy. Reed la miró durante 3 segundos. El mismo tipo de mirada que la noche en el aparcamiento después de la subasta. El tipo que desnudaba cada capa de disfraz. Pero esta vez no quedaban capas que desnudar. Solo Sloane Hartley, con el hombro vendado, de pie en el umbral del sótano de la casa de un jefe de la mafia, insistiendo en ir a un almacén lleno de perros de pelea cerca de la medianoche. Te quedas en el coche hasta que yo diga que es seguro, dijo Reed. No entras antes que yo, sin discusión. Sloane asintió. El convoy salió de Beacon Hill a medianoche. 2 camionetas negras, con los faros apagados, moviéndose por las calles vacías de Boston, a través del túnel Ted Williams, en dirección a Revere. Sloane se sentó en el asiento trasero del segundo coche, junto a la ventana, viendo pasar las luces de la calle sin verlas realmente. Todo en lo que podía pensar era en la última jaula de la fila y en los ojos de Goliath levantándose hacia ella la última vez que lo había visto. Llegaron al almacén a las 12:45. El turno de noche cambiaba a las 2 de la mañana. Pero Reed no esperó a eso. Sus hombres entraron por la entrada trasera, cuya ubicación exacta Reed ya conocía porque había obtenido el plano de este almacén mucho antes de que Sloane entrara en su vida. Los 4 guardias de Tommy fueron sometidos en menos de 3 minutos, sin disparos, sin gritos. Frank abrió el camino, manejando todo con la experiencia de 23 años sirviendo a la familia Carbone. El tipo de experiencia que ninguna escuela podría enseñar. Tommy estaba en la sala de control, en la parte trasera del almacén, sentado detrás de un escritorio contando dinero. Cuando la puerta se abrió y Reed entró, Tommy se levantó, su mano buscando el cajón del escritorio. Frank colocó una pistola sobre el escritorio antes de que Tommy pudiera abrirlo. Siéntate, dijo Reed. Tommy se sentó, miró a Reed, miró a Frank y luego de nuevo a Reed. Entendió. Nadie dijo una palabra más. Frank ató a Tommy a la silla, tomó su teléfono, revisó su ordenador. Otros 2 hombres comenzaron a fotografiar toda la sala de control, los registros, los libros, las pruebas. Reed se volvió hacia la puerta del almacén y asintió hacia la camioneta donde Sloane esperaba. Sloane salió del coche. La noche de Revere era fría. El viento del agua traía sal y aceite de máquina del distrito industrial. Entró por la puerta trasera del almacén, pasó por el área de exhibición delantera que había visto antes. A través de la puerta de hierro, por el estrecho pasillo de hormigón con las luces fluorescentes parpadeantes, el olor familiar la golpeó de repente. Desechos, sangre vieja, miedo. Caminó directamente hasta el final de la fila. No miró a izquierda ni a derecha. No se detuvo en ninguna otra jaula. Llegó a la última. Goliath estaba acurrucado en la esquina, con el hocico apoyado en las patas delanteras, exactamente como la última vez que lo vio. Cicatrices finas en el hocico, oreja rota, costillas que se veían claramente bajo el opaco pelaje gris. Sloane se arrodilló frente a la jaula. No la abrió de inmediato. Solo se arrodilló allí, con una mano apoyada en los barrotes y habló. Goliath. Su voz se quebró a la mitad. No intentó controlarla. Ya no necesitaba ser Catherine Blake. Sin cara fría, sin voz uniforme, sin necesidad de ocultar nada. Goliath, cariño, soy yo. El perro abrió los ojos. Su nariz se movió, luego su cola se movió, no débilmente como antes, más fuerte, más rápido. Se puso de pie, inestable por la debilidad y la jaula estrecha, y se abalanzó hacia ella, presionando su hocico contra los barrotes, gimiendo, el sonido proveniente de lo profundo de su garganta. El tipo de sonido que los perros solo hacen cuando encuentran a la persona que creían haber perdido. Sloane abrió la puerta de la jaula.
Goliat salió corriendo, 115 libras de piel y huesos, desplomándose sobre ella, lamiéndole la cara, gimiendo sin parar, su cola golpeando de lado a lado. Sloane se dejó caer en el frío suelo de hormigón, con ambos brazos alrededor del cuello del perro, la cara enterrada en el pelaje gris que había cepillado cada mañana. Y lloró, no como había llorado en el coche después de su última visita al almacén, el llanto que provenía de la ira y la impotencia. Este era el llanto de alguien que finalmente había encontrado lo que creía perdido para siempre. Todo su cuerpo temblaba, su hombro herido le dolía cuando Goliat la empujaba. Pero no lo soltó, no lo soltaría de nuevo. Reed estaba de pie al principio del pasillo, con un hombro contra la pared de hormigón, mirando hacia abajo. La luz fluorescente parpadeante caía sobre la mujer sentada en el suelo, abrazando a su perro, con el hombro vendado manchado de sangre. Y no se acercó. Solo se quedó allí y observó porque entendía exactamente lo que estaba viendo. Lo entendía porque él también tenía una de esas. La cosa por la que una persona entraría en cualquier sótano, se enfrentaría a cualquiera, recibiría cualquier herida solo para conservarla. La de Sloane pesaba 115 libras y le lamía las lágrimas de la cara. La suya pesaba 45 libras, tenía 8 años y dormía en casa con un mastín napolitano acurrucado bajo su cama. 2 días después, el abogado de Reed envió un paquete anónimo a la oficina del FBI en Boston. Dentro estaban todas las pruebas que Sloane había recopilado. Fotografías, registros veterinarios, horarios de transporte, listas de socios. Cada pieza apuntaba a Tommy Cerno. Ni una sola línea mencionaba a Reed Carbone. El FBI allanó el almacén de Revere el martes por la mañana, encontrando a Tommy atado a una silla junto con 4 guardias reducidos, un almacén lleno de perros maltratados y registros detallados de una operación ilegal de tráfico de animales que abarcaba 3 estados, el mayor arresto por delitos contra animales en Massachusetts en 10 años. Warren Pike consiguió el caso que su carrera necesitaba. Tommy Cerno se enfrentó a más de 30 cargos federales. Los periódicos escribieron sobre ello. Las cadenas de televisión lo cubrieron. Pero Pike no estaba satisfecho. Se sentó en su oficina, mirando el archivo anónimo, y supo exactamente quién lo había envuelto tan pulcramente. Sabía que Reed Carbone había eliminado una amenaza de su territorio, había usado al FBI como herramienta y no había dejado ni una sola huella dactilar. Pike le dio la vuelta a la simple tarjeta de visita blanca en su escritorio. Sloane Hartley nunca llamó a ese número y ahora no lo necesitaba. Una semana después de la noche en el almacén de Revere, Sloane condujo hasta Cape Cod. El viaje de Boston a Hyannis duró aproximadamente 1 hora y media, cruzando el puente Bourne por la Ruta 6, con bosques de pinos a ambos lados y letreros descoloridos que anunciaban moteles de verano ya cerrados por la temporada de frío. Seaside Manor estaba en las afueras de Hyannis, una residencia de ancianos de 2 pisos pintada de blanco, rodeada de jardines bien cuidados y filas de bancos de madera frente a la bahía. El tipo de lugar al que la gente lleva a sus seres queridos cuando quieren creer que este no es el último lugar, aunque todos lo sabían. Sloane se registró en la recepción y la llevaron a la sala común del primer piso. Dorothy Walsh estaba sentada junto a la ventana, con su silla de ruedas girada hacia el jardín, las manos en el regazo, la vista fija en el exterior sin ver realmente nada. Tenía 72 años, el pelo blanco y corto, más delgada de lo que parecía en la foto del archivo veterinario, pero sus ojos seguían siendo brillantes, del tipo de brillo que pertenece a alguien que ha vivido toda su vida en silencio y ha aprendido a estudiar el mundo más de cerca que las personas que pueden oír. Sloane acercó una silla y se sentó frente a ella. Dorothy la miró con educada confusión, la expresión de alguien demasiado acostumbrado a que extraños vengan a visitarla y digan cosas que no puede oír. Sloane levantó las manos e hizo una seña. Hola, mi nombre es Sloane. Estoy aquí por Caesar. Los ojos de Dorothy cambiaron de inmediato, de educados y distantes a agudos, enfocados y llenos de algo que Sloane reconoció al instante porque lo había visto en sus propios ojos durante los últimos 3 meses. Esperanza.
El tipo de esperanza que la gente intenta ocultar porque teme que se la quiten de nuevo. Sí, sir, respondió Dorothy con señas, sus manos temblando ligeramente. Mi perro. Sloane asintió. Luego se lo contó. Se lo contó en lenguaje de señas americano, lentamente, claramente, una seña a la vez, porque sabía que cada palabra importaba. Le contó que Caesar había sido robado del refugio Haven Paws por una red ilegal de tráfico de perros, que lo habían llevado a una subasta clandestina en el sur de Boston, que nadie allí entendía por qué no seguía las órdenes y lo habían llamado mercancía dañada, que después de la subasta iba a ser sacrificado. Dorothy se llevó una mano a la boca. Sus ojos se enrojecieron, pero aún no lloraba. Estaba esperando. Sloane continuó. Le contó que la noche de la subasta había una niña de 8 años allí. Una niña que había sido sorda durante 4 años. Había pasado por todas las jaulas de perros, levantando las manos para hacer señas, y ningún perro entendió hasta que llegó a la última jaula. Hizo la seña de siéntate. Caesar se sentó de inmediato. Dorothy lloró, no del tipo de llanto que hace ruido. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas arrugadas, lentas y constantes, y no se las secó. Sus manos se aferraron a los brazos de su silla de ruedas. Hizo una seña de una frase lentamente, sus manos temblando más ahora. Él recuerda, todavía recuerda todo lo que le enseñé. Cada orden, respondió Sloane con señas. Siéntate, quieto, pata, ven, todo. Se lo enseñaste con tus manos, y nunca lo olvidó. Dorothy cerró los ojos. Se quedó allí mucho tiempo en la silenciosa sala común, con la luz del sol de la tarde brillando a través del cristal. Y Sloane no la apuró. Conocía este sentimiento. Lo había sentido ella misma en el suelo de hormigón del almacén de Revere, cuando Goliath le lamió las lágrimas de la cara. La sensación de darse cuenta de que lo que creías perdido para siempre podría estar de repente al alcance de la mano de nuevo. Sloane le preguntó a Dorothy si quería conocer a Caesar y a Piper. Dorothy asintió antes de que Sloane terminara de hacer la pregunta con señas. Reed dio permiso en el momento en que Sloane llamó y le explicó por qué. No preguntó nada más, solo dijo, el domingo por la tarde organizaré un coche para traerla. El domingo por la tarde, una camioneta negra recogió a Dorothy en Seaside Manor y la llevó a Boston. Sloane la ayudó a pasar de la silla de ruedas al vehículo, luego del vehículo a la mansión de Beacon Hill, a través del pasillo, por la puerta trasera y al jardín. Piper estaba sentada en el césped con Caesar, enseñándole la seña de valiente, que finalmente había perfeccionado. Aún no sabía que venía nadie. Caesar lo supo primero. El perro levantó la cabeza, su nariz se movió. Luego todo su cuerpo cambió, orejas arriba, cola rígida, ojos abiertos. Miró directamente hacia la puerta trasera donde Dorothy estaba sentada en su silla de ruedas, mientras Sloane la empujaba a través del umbral. Caesar se levantó y corrió, 130 libras, cargando a través del césped, más rápido de lo que Sloane lo había visto moverse en cualquier momento anterior, directamente hacia la mujer de pelo plateado en la silla de ruedas. Dorothy lo vio, levantó ambas manos, y cuando Caesar la alcanzó, disminuyó la velocidad, gentil, cuidadoso, como si recordara que ella era más pequeña que él y necesitaba ser tratada con suavidad. Puso su cabeza en su regazo. Dorothy se inclinó hacia adelante, con ambas manos alrededor de esa gran cabeza arrugada, sus dedos temblorosos frotando detrás de su oreja, el lugar exacto que sabía que más le gustaba, porque había frotado ese lugar todos los días durante los 4 años que lo tuvo. Lloró en silencio. Las lágrimas cayeron sobre el pelaje gris de Caesar. El perro no se movió. Solo se quedó allí con la cabeza en su regazo, los ojos cerrados, la cola moviéndose lentamente, como si a su manera estuviera diciendo que él también la recordaba. Piper se sentó en el césped a unos metros de distancia y observó. No entendía lo que estaba pasando, pero entendía el lenguaje corporal. Vio a la anciana llorar. Vio a Caesar apoyando la cabeza en su regazo, y vio las manos de la mujer moviéndose en pequeñas señas inconscientes mientras acariciaba la oreja del perro. Le estaba haciendo señas,
como hacía Piper. Piper se levantó y se acercó lentamente. Se detuvo frente a Dorothy. Dorothy levantó la vista, con los ojos rojos, las mejillas húmedas, y la vio. Piper le tocó el hombro ligeramente. Luego la niña levantó las manos e hizo una seña de 2 palabras. Buen perro. Dorothy miró esas pequeñas manos hablando su idioma. Sonrió, una sonrisa temblorosa, húmeda, pero real. Levantó sus propias manos y respondió con señas. Sí, muy buen perro. Las dos se miraron. Una mujer de 72 años sorda de nacimiento y una niña de 8 años que quedó sorda por una bomba. Entre ellas había un perro que las entendía a ambas. Nadie dijo una palabra. Nadie lo necesitaba. Dentro de la casa, Reed estaba de pie detrás de las puertas de cristal del salón, en el mismo lugar donde había estado el primer día que vio a Sloane arrodillarse junto a Piper en el jardín. Sloane estaba a su lado. Los dos miraban hacia el jardín donde Dorothy acariciaba la cabeza de Caesar, mientras Piper se sentaba junto a la silla de ruedas y comenzaba a hacerle señas lentamente, con cuidado, contándole sobre las órdenes que le había enseñado a Caesar, sobre la seña de valiente que había inventado ella misma, sobre el sueño en el que el perro podía volar. Dorothy asentía con cada seña, sus ojos se iluminaban, sus manos a veces se levantaban para hacer preguntas con señas, y las dos hablaban con sus manos mientras Caesar yacía entre ellas, con la cabeza en el césped, los ojos entrecerrados, en paz. No merezco esto, dijo Reed muy suavemente. No miró a Sloane, mantuvo los ojos en el jardín. Sloane tampoco se giró. Siguió mirando el jardín, donde su hija y la antigua dueña de Caesar hablaban en lenguaje de señas bajo el sol de la tarde. Y ella dijo, quizás no, pero la niña de ahí fuera cree que sí, y nunca se equivoca con la gente. 6 meses después de la noche en el almacén de Revere, las mañanas en la mansión de Beacon Hill empezaron a ser diferentes. Cada día antes de la escuela, Piper salía al jardín trasero con Caesar. Se paraba en el césped, con el pelo recogido en una coleta, la mochila a la espalda, y levantaba las manos. Siéntate. Caesar se sentaba. Quieto. Caesar se quedaba quieto. Ven. Caesar corría hacia ella. Pata. Caesar levantaba la pata y la colocaba en la pequeña palma que ahora era mucho más firme que en aquella fría noche de miércoles 6 meses antes. Cerca, tumbado en la hierba, estaba Goliath. El perro había ganado casi 20 libras desde la noche en el almacén de Revere. Su pelaje había vuelto a brillar. Las cicatrices de su hocico seguían allí, pero se habían atenuado. Sloane lo había recuperado por completo, lenta y pacientemente, como su padre le había enseñado, que todo ser vivo herido necesita exactamente 2 cosas, tiempo y una persona que no se vaya. Goliath no participaba en las sesiones de entrenamiento de Piper y Caesar. Solo se quedaba allí, con los ojos entrecerrados, la cola moviéndose perezosamente de vez en cuando Piper pasaba corriendo, y se veía exactamente como el perro que Sloane recordaba. El perro que había dormido fuera de la puerta de su dormitorio cada noche, el perro que su padre le había puesto en los brazos y le había dicho que necesitaría más de lo que pensaba. Había tenido razón. Piper iba a una escuela primaria en Back Bay con un programa de apoyo para niños sordos. Tenía amigos. Otras 2 niñas de su clase también usaban el lenguaje de señas americano. Y Piper les enseñó las señas especiales que había inventado ella misma. Feliz, valiente, mío. Y las usaban entre ellas como un código secreto. Su profesora llamó a Reed al tercer mes y le dijo que Piper sonreía más que nadie en la clase. Reed se sentó en su despacho con el teléfono en la oreja y no dijo nada durante 5 segundos después de que la profesora terminara de hablar. Luego le dio las gracias y colgó. Frank preguntó si había pasado algo. Reed dijo que no, pero Frank lo vio levantarse y caminar hacia la ventana para mirar el jardín, y se quedó allí más tiempo de lo habitual. Piper seguía sin hablar, seguía viviendo en completo silencio, seguía sin oír un solo sonido desde la noche de la explosión, pero ahora sus manos nunca se detenían. Hacía señas más rápido, de forma más intrincada, con más confianza. Contaba historias con sus manos, sueños, cosas que pasaban en la escuela,
Chistes que solo ella y Caesar entendían. Y Caesar lo entendía todo. Había creado más de 20 señas privadas destinadas solo para el perro. Un lenguaje secreto entre los dos que nadie más en el mundo podía descifrar. La seña para correr rápido. La seña para te extrañé. La seña para eres mi mejor amigo. Caesar aprendió cada una rápidamente, con precisión, como si hubiera nacido para leer sus manos. Dorothy venía de visita una vez al mes. La camioneta negra la recogía en Seaside Manor y la llevaba a Boston. Y cada vez que llegaba, Caesar corría a recibirla antes de que la silla de ruedas hubiera cruzado el umbral trasero. Piper corría justo detrás del perro y abrazaba a Dorothy antes de que la anciana tuviera tiempo de decir hola con señas. Piper la llamaba abuela Dot en lenguaje de señas, un nombre que había inventado ella misma. Y Dorothy lo había aceptado de inmediato con lágrimas la primera vez y una sonrisa cada vez después. Las dos se sentaban en el jardín durante horas, haciéndose señas. Dorothy contando historias de cuando era joven, de los años que vivió sola con Caesar en una casita en Cape Cod. Y Piper escuchaba con los ojos, asintiendo, haciendo preguntas y a veces contando las historias con señas a Caesar, como si quisiera asegurarse de que el perro también las oyera. Reed y Sloane. La relación entre ellos no era fácil. Nunca lo había sido y probablemente nunca lo sería. Reed seguía siendo quien era. Seguía dirigiendo el imperio que había construido sobre cosas que Sloane no quería saber en detalle. Seguía siendo el hombre cuyo nombre se susurraba en habitaciones cerradas por todo Boston. Sloane seguía siendo quien era. Seguía siendo la adiestradora que vivía en su apartamento de Dorchester, con su perro y el cuenco de acero inoxidable en el suelo de la cocina que ya no estaba vacío. Dos mundos diferentes. Pero entre esos dos mundos había una niña de 8 años, un perro y un idioma que ambos entendían. Reed estaba cambiando en pequeñas partes, una decisión a la vez, un momento a la vez. Cada vez elegía pararse en la ventana y observar a su hija en lugar de sentarse detrás de su escritorio a leer informes. Empezó a aprender el lenguaje de señas americano. Esta vez no contrató a un tutor. Piper le enseñó. Cada tarde después de la cena, se sentaba frente a él en la mesa de la cocina y le enseñaba una nueva seña. Aprendía lentamente. Sus dedos eran rígidos, torpes, más acostumbrados a cerrarse en puños que a abrirse. Pero no se rindió, y Piper fue paciente con él de una manera que nunca había sido paciente con ningún tutor antes, porque este no era un tutor, era su padre. Una noche, unas semanas antes, Reed y Sloane se sentaron en los escalones traseros. Piper dormía. Caesar estaba acurrucado a los pies de su cama. Goliath yacía en la alfombra del salón, moviendo la cola cuando Sloane pasó a su lado para salir. Los dos se sentaron uno al lado del otro sin decir nada. Hacía frío, pero ninguno de los dos entró. Sus hombros se tocaban ligeramente, y no estaba claro cuál de los dos se había acercado primero. Luego Reed levantó la mano lentamente, con torpeza. Sus dedos estaban rígidos como siempre, pero hizo una seña de una palabra que Piper le había estado enseñando durante 3 meses. Gracias. Sloane miró su mano, la mano que había construido un imperio, la mano que había destruido enemigos, la mano que había sacado a Piper del coche en llamas, la mano que ahora temblaba ligeramente mientras intentaba adoptar la forma correcta del lenguaje de señas. Ella respondió con una seña de una palabra. Quédate. Reed bajó la mano. No la miró. Miró directamente al jardín trasero, donde la oscuridad ya se había asentado sobre el césped donde Piper y Caesar practicaban señas juntos cada mañana. Se quedó. Hoy, si caminas por el parque cerca de Beacon Hill por la tarde, podrías verlos. Una niña con una coleta, una mochila a la espalda, caminando por el sendero de ladrillos. A su lado, un gigantesco mastín napolitano moviéndose lentamente como una sombra. A veces el perro corre hacia el césped, da 1 o 2 vueltas y luego vuelve inmediatamente en el momento en que la niña levanta la mano. Sin voz, sin llamadas, solo el más mínimo movimiento de los dedos. Caesar siempre entiende, y la gente que pasa a veces nota lo mismo que los hombres endurecidos en la subasta notaron esa noche.
Lo mismo que los trabajadores del almacén de Rivera notaron. Lo mismo que Frank Novak notó cuando salió a fumar un cigarrillo porque le temblaban las manos. La niña no habla. El perro no necesita oír, porque algunas amistades no empiezan con palabras. Empiezan cuando alguien finalmente habla el idioma que el otro ha estado esperando toda su vida. Esta historia nos recuerda que en un mundo lleno de ruido, las conexiones más profundas a veces llegan en silencio. Que la lealtad no necesita palabras. El amor no necesita sonido. Y a veces, quien mejor nos entiende es quien menos esperábamos. ¿Cómo te hizo sentir esta historia? ¿Te recordó a alguien en la vida real, un amigo, un familiar o un compañero de cuatro patas que siempre ha estado a tu lado sin necesitar que dijeras una sola cosa? Comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo. Siempre queremos escuchar las historias y emociones que provienen de lo más profundo de tu corazón. Si esta historia te conmovió, por favor, presiona el botón de me gusta y compártela con alguien a quien ames, porque a veces la historia correcta, en el momento adecuado, puede cambiarle el día a alguien. Y si te gustaría escuchar más historias como esta todos los días, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte el próximo video. Les deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre, días de paz y corazones llenos de amor. Gracias por estar aquí con nosotros. Adiós y nos vemos en el próximo video.